Señoras y señores, turno de ver un Forza Champions. En el día de la fecha vamos a recordar y vamos a hablar de un equipo que probablemente mucha gente conozca, mucha gente habrá escuchado, pero no sabe concretamente qué fue lo que logró. Un equipo de la Serie A, década del 90, repleto de argentinos. Estoy hablando nada más y nada menos que del Parma de los 90. El Parma de los argentinos. Vamos a ver, el mítico Parma de los 90. Atención muchachos, el mítico Parma de los 90. Historia pura del fútbol. Año 1990. El Parma consigue por primera vez en su historia el ascenso a la Serie A. La escuadra dirigida por Nevio Scala, apoyada por el patrocinio de la empresa local Parmalat, se convertiría en uno de los Parmalat fue de Boca también. equipos más míticos de la década de los 90. En su primera temporada en la máxima categoría del fútbol italiano, liderados por el sueco Thomas Brolin, consigue una meritoria sexta posición y la clasificación para la Copa de la UEFA. En su primera aventura europea el Parma no tendría suerte. Cae en la primera ronda ante el CSKA de Sofía, en una eliminatoria en la que los parmesanos desperdiciaron claras ocasiones, incluyendo un penalti que le hubiera dado su clasificación. Igual, muchachos, Serie A 1989-90. En esta temporada es cuando asciende el Parma. Esta fue la primera Serie A del Parma en toda su historia. Y quedó sexto, 38 puntos. Mismos puntos que Torino. Campeón la Sampdoria. ¿La tenían esa? Buen dato. Es una locura que asciendan a llegar en la Copa de Italia. Ese verano llega al club Faustino Asprilla. El delantero colombiano acabaría con la impresionante racha de imbatibilidad del Milan en el campeonato italiano. Este impecable lanzamiento de falta ponía fin a 58 partidos invictos de los rossoneri. Pero las ambiciones del Parma iban más allá. En esa temporada 92-93 disputarán la Recopa, el antiguo torneo europeo que enfrentaba a los campeones de Copa de cada país. Después de eliminar a Lukpet Dotsa húngaro y al Boavista portugués, en cuartos de final ante el Sparta de Praga, se vivieron unos violentos enfrentamientos en las gradas del estadio checo. El Parma se llevó un inquietante empate a 0, que solventaría en el partido de vuelta con un gol de Meli y un tremendo zapatazo de Asprilla. ¡Qué golazo! En semifinales los italianos se enfrentan con el Atlético de Madrid. Un gol del mexicano Luis García al filo del descanso adelantaba a los rojiblancos. Pero en la segunda mitad, Faustino Asprilla se vistió de héroe al anotar 2 goles que daban al Parma una clara ventaja para el encuentro de vuelta. Asprilla puede marcar, gol, qué golazo de Asprilla. Faustino Asprilla es uno de los mejores jugadores de la historia de Colombia. Gran jugador. Acá me dicen muchos infravalorado Asprilla. Es verdad, ¿no? Porque en Colombia se habla de James, Falcao, Valderrama. No se habla tanto de Asprilla. Quizá en Colombia sí se habla de Asprilla. Me refiero a lo que vendría a ser el mundo. Es verdad, alto crack. Pudo ser el mejor jugador del mundo. Es 5 veces mejor que Falcao. Era 1000 veces mejor que Mbappé, Davo. Sí, pero los colombianos me lo están vendiendo como si fuese el mejor jugador de la historia del fútbol. Una pregunta, colombianos. ¿Asprilla o Messi? ¿Con quién se quedan? Asprilla me ponen, boludo. Me están poniendo Asprilla en el chat. Ok, bueno. Colombianos, bienvenidos al video, entonces. Sin embargo, el Atleti nunca daría la eliminatoria por perdida. Un gol de Sabas daba esperanza a los colchoneros. Y en los instantes finales, en pleno asedio rojiblanco, solo penal. Zabal cae dentro del área. No va a pitar penalti. No va a pitar penalti. ¿No lo cobró? Está pidiendo penalti. Todo el banquillo del Atlético de Madrid. Momento facto de la noche, muchachos. El Atlético de Madrid es un equipo muy duro para enfrentar en un mano a mano internacional. Y me dirán, Dago, mirá que nunca ganó la Champions. Lo sé. Pero un mano a mano con el Atlético de Madrid, yo preferiría evitarlo. El Atlético de Madrid es un equipo muy duro, El Parma resistió y estaría en su primera final europea, aunque el arbitraje sería muy protestado por el equipo español. El árbitro es un auténtico sinvergüenza. Un auténtico sinvergüenza. El señor Enmihuber. Después de eliminar un auténtico sinvergüenza al Atlético de Madrid, el Royal Amberes parecía un rival asequible en la final. Los italianos se adelantan pronto gracias a un gol de Minotti. Golazo. Aunque el equipo belga empataría poco después. A la media hora un cabezazo de Meli volvía a poner las cosas en su sitio. El triunfo quedó asegurado totalmente cuando a falta de 5 minutos, Quoggi sorprendió a la defensa belga y definió ante la salida de Stojanovic. Con la 10, grandísimo gol. El
Parma, que solo 3 años antes estaba en la segunda división, no dejó pasar una oportunidad histórica y levantó en Wembley el título de la Recopa de Europa. Ese triunfo le abrió la posibilidad de disputar la Supercopa de Europa, que en aquel momento se jugaba a doble partido. El rival es el Milan, que ocupa el puesto del sancionado Olympique de Marsella. Un solitario gol de Papen en el Ennio Tardini de Parma decantaba la copa en favor de los rossoneri. Pero el Parma le daría la vuelta en el mismísimo San Siro. Una falta lanzada por Zola, quien había llegado esa temporada desde Nápoles, se estrella en el travesaño. El rebote lo recoge Benarribo para ceder a otro recién llegado, el argentino Sensini, que empuja al fondo de la red y lleva el partido a la prórroga. ¡Qué bien! El argentino. Sí, Zola era también un futbolista muy recordado. Gianfranco Zola. Jugó del 93 al 96 en el Parma. 102 partidos, 49 goles. Bien. La escuadra Giallo-Blu completaría su gesta cuando Crippa fusiló a placer a Rossi. En el San Siro ganaron al Milan campeón. La ascensión del Parma no tenía límites y conquistaba ya su tercer título. El equipo parmesano se manejaba a la perfección por Europa y esa temporada volvería a llegar a la final de la Recopa. El Milan en el 93 pierde la final de la Champions con el Olympique de Marsella, pero el Olympique de Marsella termina siendo sancionado por contextos extrafutbolísticos y es por eso que el Milan termina jugando la Recopa. De todas maneras, la Champions siguiente la gana el Milan, el Barcelona, 4-0, si no me equivoco. Así que el mejor equipo del mundo. Y el Parma fue y le ganó. Sí. Qué bien, boludo. Para sacarse el sombrero. Tras dejar en el camino, entre otros, al Ajax de Van Gaal, equipo que un año después sería campeón de la Champions League. En esta ocasión los italianos no pudieron revalidar el título y acabarían cediendo ante el Arsenal con un solitario gol de Alan Smith. Delantero histórico. Pero la siguiente campaña volverían los triunfos internacionales, en esta ocasión en la Copa de la UEFA. Tras dejar atrás al Vitesse holandés y el AIK Solna sueco, los octavos cruzaron al Parma con el Athletic Club de Bilbao. El cuarto equipo más grande de España, Athletic Club de Bilbao. El equipo vasco se llevaría el triunfo en San Mamés gracias a un tanto del Cuco Ciganda. En la vuelta el Parma se pone 3-0 con un gran gol de Zola y 2 tantos de Dino Baggio, fichado ese verano desde la Juventus. Óscar Vales acortó distancias, aunque Fernando Couto fusiló el cuarto. Couto, gol. El tanto de Fernando Couto. A falta de 15 minutos, Julen Guerrero dio emoción a la eliminatoria, pero el Athletic se quedó a un gol de la proeza. En cuartos el Parma se encuentra con la gran revelación del torneo, el Odense, que venía de eliminar en la ronda anterior al Real Madrid. Un único gol de Zola desde el punto de penalti sirvió para eliminar al bravo equipo danés. En semifinales los parmesanos arrollan al Bayer Leverkusen, a quien vencen por un global de 5-1. El conjunto italiano iba a jugar su tercera final europea consecutiva, en esta ocasión ante un viejo conocido, la Juventus de Turín. En el partido de ida disputado en el Ennio Tardini, un gol de Dino Baggio daba una mínima victoria a los hombres de Nevio Scala. En la vuelta la Juve neutralizó la ventaja del Parma con un potente disparo de Gianluca Vialli. ¡Bloom! ¿Cómo entra en el ángulo? ¿Qué equipo tan finalero, si se puede decir de esa manera, la Juventus? La cantidad de finales que ha jugado. No lástima que haya perdido tantas, pero bueno. La vecchia signora tuvo el 2-0 en un pase milimétrico de Roberto Baggio a Torricelli, que el defensa no supo definir con claridad. Y en la siguiente jugada, un centro de Musis cabezado por Dino Baggio en boca de gol. Ahí murió la eliminatoria. El Parma seguía imparable y añadía el título de la Copa de la UEFA a su palmarés continental. La temporada pudo ser aún más exitosa si hubiera ganado también la final de Copa, pero ahí la Juve se tomaría su revancha. El Parma sigue año a año construyendo una de las plantillas más fuertes de Europa, y se hace con los servicios del actual Balón de Oro, Hristo Stoichkov. Esto me parece una locura. Piensa que el Parma en el 91 ascendió y a los 5 años ya era de los equipos más poderosos de Europa. Esto es imposible que pase hoy, por ejemplo, para mí. Búlgaro, sin embargo, tendría un discreto paso por el calcio, anotando 5 goles en 23 partidos y regresando de vuelta a Barcelona. Esa temporada se incorporan 3 jóvenes jugadores italianos que acabarían siendo leyendas del fútbol transalpino. ¿Quién es? El defensa Fabio Cannavaro desde el Napoli. El goleador Filippo Inzaghi procedente del Piacenza. Y la subida desde el equipo juvenil del guardameta Gianluigi Buffon. ¡Ah, bueno!
Para un poquito. Calmate, Parma. ¿Qué querés armar? ¿El Barça de Guardiola, hermano? Cálmate un poquito. Que haría su debut en la Serie A con tan solo 17 años. Todos ellos acabarían siendo años más tarde campeones del mundo con su selección. 2006. Esta campaña se rompe el idilio del Parma con las finales europeas, al ser eliminados en cuartos de final de la Recopa por el Paris Saint-Germain, a la postre campeón de la competición. Sí, pero ¿por qué no juegan la Champions League? En el curso 96-97 se produce el relevo en el banquillo con la llegada del técnico Carlo Ancelotti. Ah, ¿cómo se armó el Parma? Y ahora falta la parte favorita, que es cuando llegan los argentinos. Es el año en el que también aterrizan en Parma el francés Turán y el argentino Hernán Crespo. Boludo, la cantidad de jugadorazos que tenía el Parma, no puede ser, amigo. Hernán Crespo, gran delantero. Se puede decir que Hernán Crespo es un 9 infravalorado. Si entramos en comparación directa, para mí no es más que Batistuta. Pero es un 9 que hizo mucho, hizo muchos goles importantes. El tema es que, bueno, no es tan recordado como debería serlo, quizás. Alto 9 Crespo, mal. Más que el Bati, no. Mucha gente dice que es igual, La escuadra Yellow Blue haría su mejor temporada en la Serie A, logrando el subcampeonato a solo 2 puntos de la Juventus. Segundos de la Serie A, igual con el equipazo que tenían. Ese segundo puesto le clasifica para jugar la Champions League por primera vez en su historia, Ahí va. justo en el año en que la máxima competición europea se abría también a los subcampeones de las grandes ligas de Europa. Sin embargo, los italianos no tuvieron una destacada participación. No. En un grupo con Galatasaray, Sparta de Praga y el vigente campeón, el Borussia Dortmund, sumaron 2 victorias, 3 empates y una derrota, ocupando la segunda plaza por detrás del equipo alemán. Ah, clasificaron. En aquella edición la Champions estuvo formada por 6 grupos, clasificándose para cuartos los campeones y los 2 mejores segundos. El Parma no estuvo entre ellos, por lo que no avanzó más allá de la liguilla. Después de 3 temporadas sin títulos, el Parma confía en la dirección del equipo en Alberto Malesani. Con el fichaje del argentino Juan Sebastián Verón, ¡la brujita! el Parma se hacía aún más potente. Mira el golazo que mete Verón, por favor. En ese curso 98-99, la escuadra Yellow Blue vuelve a disputar la Copa de la UEFA. Fenerbahce, Wisla Cracovia, Rangers y Girondins de Burdeos van cayendo eliminados. El equipo parmesano se planta en semifinales, donde al igual que años atrás se tendrá que enfrentar con el Atlético de Madrid. Qué equipo molesto que es el Atlético de Madrid, por favor. El Parma daría una Davo, ¿qué opinás de Verón? Yo opino que Juan Sebastián Verón es un jugadorazo total de los que ya no quedan, de los mejores jugadores de la historia del fútbol argentino, mira lo que te diga. auténtico recital. Una formidable vaselina de Chiesa sorprendió al Metamolina. El Atlético contestó con coraje, y un penalti de Turán sobre José Mari sería materializado por Juninho. No sé si era penal igual eso, Pero nuevamente Chiesa. Y más tarde Hernán Crespo establecían el 1-3. Aún así los rojiblancos pudieron acortar distancias, pero en esta ocasión el brasileño Juninho erró la pena máxima. El Parma dejaba la eliminatoria prácticamente sentenciada. En el partido de vuelta un gol de Balbo echaba aún más tierra de por medio. Roberto puso algo de emoción, pero a 7 minutos del final, Chiesa dio la puntilla. El Parma volvía a una final europea, y el Olympique de Marsella iba a ser su rival. Los parmesanos se comerían a los franceses. Un error de Blanes aprovechado por un astuto Crespo para inaugurar el marcador. El segundo gol llegó tras un centro de Fuser desde la banda derecha que cabeceó impecablemente Vanoli. La sentencia llegó con el 3-0 tras un centro de Verón que Hernán Crespo deja pasar y Chiesa manda al fondo de la red. El Parma demostró ser un grande de Europa y conquistaba su 4º título continental de la década. Esto vendría a ser como la Europa League de ahora, si no me equivoco. Piensen que Crespo metió un doblete en final de Champions, un doblete en final de Libertadores y un gol en final de Europa League. La temporada sería histórica cuando también levantó la Copa de Italia al vencer en la final a la Fiorentina. Era el broche de oro a una década inolvidable. El Parma volvería a ganar la Copa de Italia en 2002, pero sería el principio del fin. Poco después, la empresa Parmalat es declarada en bancarrota. El Parma se ve arrastrado por las deudas y tras años sin encontrar un comprador, desaparecerá en 2015 para ser refundado como Parma Calcio 1913, empezando desde la Serie D, la división profesional italiana más baja.
Después de 3 ascensos consecutivos, esta temporada han vuelto a la Serie A. ¡Vamos! Soñando con rememorar algún día los éxitos de la mágica década de los 90. El Parma. Los 4 argentinos que dominaron la Calcio en 1999. A ver, tenemos Hernán Crespo, Roberto Sensini, Balbo, Abel Balbo y Juan Sebastián Verón. ¡Estudió! Qué grande el Parma, boludo. Mira, Hernán Crespo es el máximo goleador de la historia del Parma. ¿Cuántos tenían ese dato? Seguramente pocos. 94 goles. Bueno, Chiesa, el que vimos recién, hizo 55. Gianfranco Sola hizo 63. 333 partidos jugó Alessandro Lucarelli. Lo mejor que quedó fue subcampeón. Ganó 3 Copas de Italia, amigo. Una Supercopa de Italia, una Recopa, 2 UEFAs, una Supercopa de Europa. Bastantes títulos, Se aplaude, muchachos.